Hola chicos, aquí estamos nuevamente en Teoría de las Organizaciones y hoy nos toca trabajar en la clase número 4. Antes de comenzar vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior y en la clase anterior el tema que tratamos fue el tema relacionado con el ambiente de las organizaciones. Además de trabajarlo teóricamente, también hicimos algunos ejercicios, así que vamos a hacer un repasito para que puedan reforzar esos conocimientos. Bueno, cuando hablamos del ambiente de las organizaciones, hablamos de que había dos grandes grupos de ambientes. Uno era el ambiente interno, que era el ambiente que se iba formando con los individuos que pertenecen a la organización, con sus actitudes, con sus valores, con sus costumbres. Se va creando todo ese ambiente que tiene la organización internamente. A ese ambiente lo llamábamos cultura organizacional y es uno de los temas que vamos a abordar en profundidad en la clase próxima, en la número 4. Pero bueno, antes de comenzar con eso, repasamos también el tema del ambiente externo de la organización. El ambiente externo, si recuerdan, pertenece a todo aquel medio que rodea a la organización. Cuando pensábamos en todo lo que rodeaba a la organización externamente, hablábamos de que eso que la rodea está fuera de control de la organización. Si hablábamos del ambiente interno, la organización lo puede controlar porque la organización plantea pautas de trabajo, plantea un orden, entonces ese ambiente interno puede ser controlado por la organización. En cambio, este ambiente externo no. ¿Y por qué no? Porque está compuesto por todos los sujetos que la rodean, pero que no pertenecen a ella. El ambiente externo inmediato, que es el ambiente más cercano que la rodea, podía estar compuesto por clientes, si hablábamos de una organización con fines de lucro, con socios o voluntarios, si hablamos de una organización sin fines de lucro. También podían formar parte de este ambiente los organismos oficiales, como la AFIP, los organismos laborales, como los sindicatos. Pero no alcanzaba solo con eso, sino que mencionamos también que existía un ambiente mediato, que era el medio natural, el medio demográfico, el medio económico y todo ese tipo de medios que son los más inalcanzables para la organización. ¿Por qué inalcanzables? Porque no puede controlarlos de ninguna manera, sino que solamente debe ajustarse a lo que este medio proponga. Si la naturaleza propone una catástrofe, y bueno, la organización deberá ajustarse. Si la economía del país donde esta organización se sitúa atraviesa una crisis, la organización debe ajustarse. Si la cultura del medio que rodea la organización es una cultura con determinadas costumbres, la organización también debe ajustarse. Y así sucesivamente en todo lo relativo al medio externo de la organización. En la clase número 4 vamos a tratar dos grandes temas que son un poco ya vistos o ya mencionados en las clases anteriores, pero que los vamos a profundizar. El primer tema que vamos a profundizar en esta clase 4 es el tema relacionado con los fines de las organizaciones. Cuando nosotros en las primeras clases hablamos de los elementos que componen a la organización, dijimos que eran varios. En parte hablamos de los recursos humanos, los recursos materiales y los inmateriales, pero también nombramos a los fines. Y yo en el momento de nombrar los fines, les mencioné que los grandes fines tenían que ver con los objetivos de la organización. ¿No es así? Pero bueno, no solamente los fines corresponden a los objetivos de las organizaciones, sino que los fines también corresponden a algo que llamamos la misión y algo que llamamos la visión de la organización. ¿Y qué es esto? Por una parte, la visión de la organización es ese lugar a donde la organización quiere llegar.
es un lugar tipo ideal, un lugar soñado al cual quiere llegar la organización. Vamos a dar un ejemplo. Si pensamos en Disney, la productora de films infantiles, podríamos decir que Disney tiene una visión y la visión de Disney es hacer feliz a la gente. Ese es su sueño como organización. Si hablamos de la misión de Disney, podríamos decir que la misión es crear entretenimiento, porque esa es la razón de ser de Disney, la productora de cine. Esta misión es lo que la organización debe hacer para poder alcanzar ese sueño. Quiere decir que la visión es lo que la organización pone en práctica en el presente para en el futuro poder alcanzar eso que sueña ser. Si pensamos en la visión y en la misión de una organización, ambas cosas van a ser las que van a dar origen al objetivo de esa organización. Si pensamos en Disney, la productora de cine, podríamos decir que el objetivo de Disney sería crear 10 películas al año. ¿Para qué? Para poder hacer feliz a la gente y para crear entretenimiento. El objetivo es un objetivo que se puede cuantificar, que es medible y que es concreto. Vamos a profundizar un poco más el tema de la misión, para que quede un poco más claro. La misión de la organización existe para cumplir la finalidad de la organización, la finalidad para la cual fue creada esa organización, y está muy vinculada con los valores centrales de esa organización. La misión debe ser concisa. Es la razón por la cual existe la organización. Es el propósito básico hacia el que apunta la organización. Este propósito está planteado en el momento presente de la organización. ¿Sí? Ahora, si lo comparamos con la visión es una situación deseada, es ese lugar futuro al cual quiere llegar la organización. La visión es externa, está orientada al mercado. Debería ser expresada de una manera colorida, de una manera alegre, para que así la pueda percibir el mundo que la rodea o el entorno que la rodea a la organización. Generalmente la visión es como el anhelo de los que fundaron la organización, el sueño y muchas veces hasta una utopía. ¿Saben lo que es una utopía? Una utopía tiene que ver con algo ideal, un ideal que queremos alcanzar. Si después se alcanza o no, eso es otra historia, pero el ideal existe y ese ideal es generalmente el que empuja a la creación de las organizaciones. La visión es la proyección en el futuro, ¿sí?, de la organización. Como dijimos antes, el objetivo tiene que ser concreto y tiene que ser claro. Se debe enunciar de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo tiene que tener un parámetro alcanzable. Y la definición del objetivo va a estar fundada en una definición concreta de la misión y la visión de una organización. Vamos con otro ejemplo. Si pensamos en una empresa que produce servicios de emergencias médicas, podríamos decir que la misión es ofrecer servicios de asistencia de emergencias médicas en las principales ciudades del país. Pero su visión es instalarse en la mente de la mayoría de las personas como empresa de emergencia que brinda el mejor servicio, el más rápido, el de mejor calidad, con profesionales más capacitados. Y si pensamos en el objetivo, dijimos que era algo concreto y medible, podría ser extender en 3 años la oferta de los servicios en las ciudades de Córdoba, Mendoza y Santa Fe, ciudades en las cuales aún no ha expandido su servicio. Ahí tenemos
ejemplos más concretos de la visión, la misión y el objetivo. Ya terminamos con este tema que era uno de los que tenía pensado profundizar en función a lo que habíamos visto acotadamente al inicio de nuestras clases. Otro de los temas que me parece conveniente profundizar es el tema de la cultura organizacional. Nosotros lo nombramos cuando hablamos del ambiente interno de la organización. Por eso decimos que se entiende como cultura organizacional a las creencias, a los valores, a los hábitos, tradiciones, actitudes y experiencias de una organización. Básicamente es la personalidad de la organización. Debido a que toda organización se constituye de personas, esta cultura está formada por los diferentes valores de cada uno de esos individuos, que entre todos conforman un todo. Es el núcleo humano de la empresa, el comportamiento de la sumatoria de todos los que la componen. Y es la imagen que brinda a la sociedad en la cual está inserta esa organización. Todos los empleados buscan identificarse con la cultura organizacional y de ahí viene la importancia de esta cultura, ¿sí? Con respecto a la sociedad en la cual la empresa o la organización están insertas, la cultura organizacional sirve como un portavoz de la manera en que esa empresa o esa organización se relaciona con esa sociedad, la imagen que esa organización muestra. Acá tenemos algunos ejemplos. Si pensamos en Starbucks y pensamos en su cultura organizacional, podríamos describir un montón de cosas. Y esas cosas tienen que ver con cómo nos atienden cada vez que vamos a uno de sus locales. Tienen distintas costumbres. Cada vez que vamos y nos toman el pedido, nos preguntan nuestro nombre. Después nos entregan el pedido y nos acercamos siempre a sentarnos en unas mesas que tienen la misma forma en todos los locales de Starbucks que nosotros visitemos. Son todos iguales. Quiere decir que cuidan ese formato en todos sus locales. Algo muy parecido sucede en Burger King. Podríamos decir que la cultura organizacional de Burger también está compuesta por ciertas costumbres que sus empleados nos transmiten. Nosotros para hacer el pedido debemos acercarnos hasta la caja, la chica de la caja nos toma el pedido, luego esperamos a un costado a que nos lo entregan en una bandeja, que nosotros mismos la llevamos hasta la mesa. Todas esas costumbres que manejamos cuando nos acercamos a uno de estos locales forman parte de la cultura organizacional de esos locales. Y así sucesivamente para todas las organizaciones que conocemos. La cultura organizacional muchas veces puede ser fuerte o puede ser débil. ¿Y a qué se debe esto? Esto tiene muchísimo que ver con cómo toman los individuos que componen a la organización estas costumbres y creencias que tiene el resto de sus compañeros o que son impuestas por sus superiores. La cultura organizacional fuerte existe cuando los valores de la organización son firmes y son aceptados por todos sus integrantes. Ahora, la cultura es débil cuando el personal de la organización posee poca libertad de trabajo, no puede expresar mucho sus valores. La gerencia no muestra mucho interés por transmitirle los valores, no muestra interés por estimularlos en el empleo. Entonces todo eso genera desinterés en los integrantes de la organización, no se sienten involucrados en la organización, entonces no plasman en su trabajo dentro de la organización ni sus valores, ni sus creencias. Entonces la cultura organizacional se torna débil. Y en base a todo esto, ¿qué es el clima organizacional? El clima organizacional
se va a definir en función de el ambiente físico de la organización, es decir, el lugar físico donde se van a realizar las actividades de esa organización. Las características de su estructura, también muy referido al ambiente físico. Al ambiente social de esa organización, cómo son los integrantes que la componen, las características personales de cada uno de esos integrantes y el comportamiento de todos los integrantes en su conjunto. Todo eso va a formar el clima organizacional. Recuerden que la cultura organizacional es fundamental para las organizaciones, ya que determina la personalidad de estas y cómo el medio que las rodea va a verlas. Además, crean un clima dentro de ella, que sus integrantes lo van a tomar a gusto o no. Y eso es muy importante.